Hoy vivimos en una época donde sentirse bien muchas veces importa más que vivir conforme a la verdad. En nombre de la espiritualidad se justifican decisiones, doctrinas y también prácticas que nacen más del corazón herido que de la palabra revelada. En este episodio de Fuego Cruzado queremos poner sobre la mesa una pregunta incómoda, pero también muy necesaria. ¿Estamos formando creyentes con una fe bíblica sólida o una espiritualidad emocional? Bienvenido a Fuego Cruzado. Espiritualidad emocional versus la fe bíblica sólida. Ay, Señor mío, ¿qué estamos viviendo hoy en día? Bueno, bienvenida Silvana para que hablemos de este tema tan interesante. Bienvenido también. Eso, estamos los dos bienvenidos. Mira, algo que muchas veces se compromete es nuestra fe. Así es. Y también hoy en día estamos viendo una emocionalidad espiritual. Por lo tanto, es un tema que tenemos que replantear y que muchas veces llevarlo a la pantalla, por ejemplo, para que podamos conversar este tema tan interesante que en el día de hoy. Exactamente. La espiritualidad con la fe bíblica, bueno, es un tema muy desafiante porque tenemos que ver y decir qué parte de nuestras vidas, ¿cierto?, tienen que ser espiritual, pero también a la vez con mucha fe y con mucho conocimiento. Hoy se habla mucho de que tenemos que ser un ser espiritual, ¿cierto? Un ser lleno de Dios, pero seguidores de Cristo. Y eso es lo importante, o sea, nuestro espíritu tiene que hablar de alguna forma de lo que es la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere con nosotros. Claro, porque no toda emoción proviene de Dios. Claro que sí. Y muchas veces la fe nos mueve el piso, porque nos confronta a situaciones donde muchas veces nosotros no es lo que deseamos. Por eso la palabra de Dios nos va a confrontar y nos va a incomodar. Generalmente el 100% te incomoda, ¿ya? Porque la emocionalidad, claro, puede ser algo que yo estoy sintiendo en el momento, pero no hay algo genuino que me haga cambiar o tener un cambio de mentalidad, que muchos le llaman metanoia. Metanoia, claro. Entonces, ese cambio de mentalidad me va a transformar también como persona. Entonces, ese cambio muchas veces se ve empañado, lamentablemente, por la emoción del momento. Que, oh, qué rico lo que sentí, pero hasta ahí no hay llegó. cambio. No hay cambio, eso es verdad. En Colosenses 2, 18, 19 habla de la espiritualidad que parece elevada, pero que no se aferra a Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, cuando nosotros estamos buscando del Señor, tenemos que también aprender y permitir que nuestro espíritu se someta también bajo su voluntad, que esa es la idea, ¿cierto? De que todo lo que nosotros podamos hacer, llevar a cabo, ¿cierto?, sea cumpliendo la voluntad del Señor, sea en su plena voluntad, en su presencia, y no por una emoción que dura un segundo, dura una semana, dura un mes, pero que esta transformación, ¿cierto?, de nuestra mente no ha ido en realidad afectando nuestra vida. Exacto. Mira, yo escuché hace muy pocos días al pastor Lucas Márquez, que es muy conocido en nuestro país también a nivel mundial, y decía una verdad, pero tan absoluta, una verdad que me conmovió y me hizo pensar cómo está mi corazón, porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón, por eso tenemos que tratarlo constantemente. Llevarlo con cuidado. Y llevarlo ahí, porque no puede ser que la emoción nos gobierne. Por eso tenemos hoy en día cristianos muy frágiles, que según lo que está viviendo es su fe. Si un día está contento, hoy día sí estoy con Dios. ¿Y si ya está todo mal? Si está todo mal, Dios. Sí, no entonces importa. no importa, ¿no? Como que voy a solucionarlo yo. Entonces el pastor Lucas Márquez decía lo siguiente. El agua, cuando tú ves el barco, te das cuenta, el agua es el medio que lleva, ¿verdad? ¿Cuándo está el problema para el barco? No es el flotar, sino el problema está, ¿cuándo se hunde el barco? Cuando le entra agua. ¿Te fijas? Porque cuando estás flotando sobre el agua... Está bien. Está bien, o sea, te va llevando en dirección hacia el comercio que tú quieres llegar. Pero cuando ese barco se hunde es porque el agua entró en su barco. Entonces decía, ten cuidado con lo que entra en tu corazón.
Bien. porque te puede llevar a una Lugar profundidad equivocado. donde te Exacto. puedes ahogar y espiritualmente puedes morir. Pero esa misma tormenta, o el mismo mar, digamos, el misma agua, te puede llevar a una dirección. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno deja entrar a su corazón. Por eso la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre. Exactamente. ¿Te das cuenta? Porque te puede llevar a una muy mala decisión. Porque es una espiritualidad sin cruz, sin sacrificio, y todo esto entra con un arrepentimiento de nuestro corazón, con un arrepentimiento de nuestra mente, pero en obediencia. Ajá. Porque sin obediencia, ¿cierto? Usted puede tener no un arrepentimiento, sino que solamente convencerse de que lo que está haciendo está bien, ¿cierto? Y no un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad, el metanoia es más profundo, es algo que nace del corazón propio, de saber que yo voy a tomar una decisión, voy a hacer algo, y cuando llega el momento en que lo voy a hacer equivocadamente, ahí está la obediencia. Me debo someter a Cristo. La obediencia pasa a ser parte importante para que ese arrepentimiento y no volver a caer en lo mismo y esto se transforme en ciclos repetitivos, ¿cierto? Se transforme ya en una vida pasada y no en la realidad que el enemigo siempre se va a levantar para que nosotros vivamos. Por eso, lamentablemente, tenemos muchos cristianos emocionales. Y es ahí donde nosotros también queremos ponerle hincapié, ¿verdad? A que seamos más profundos en este sentido. Que muchas veces no seamos tan emocionales que de lo que sienta en el corazón del momento, porque hay momentos también donde Dios te va a llevar a un tormento. Claro. Pero si te va a llevar a ese tormento no es para que te hundas, sino todo lo contrario, es para que formes tu carácter y para que puedas desarrollar tu propio carácter confrontándote a los problemas y dificultades que puedas tener. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene el problema, ahí se da cuenta del valor que uno tiene también. Sí, es verdad. Entonces ahí tú dices, bueno, Dios ayúdame porque solo no lo puedo hacer. Entonces ahí es donde vamos formando carácter y no vamos a tener cristianos emocionales, sino que vamos a tener una fe sólida que nos va a llevar finalmente a nuestro propio propósito. Exactamente, cuando nosotros entendemos que Dios es súper fuerte en el sentido cuando dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque a los tibios los vomitaré. La palabra es de autoridad, no es de emociones. Ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra alma está en las emociones. Recuerde que usted es espíritu, alma y cuerpo. Cuando tu espíritu está firme, ¿cierto? En Dios, en obediencia, en arrepentimiento, en saber que lo que tu fe se mueve no por emociones, sino que por una convicción en tu corazón, tu alma inmediatamente tiene que obedecer. En el alma las emociones ahí se revuelcan un poco, se enredan. Pero se alinean de inmediato. Pero claro, porque tu espíritu está tan bien parado, ¿cierto? Que tu alma se alinea, como tú dices, de alguna u otra forma, y tu alma, tus emociones hacen alinear tu cuerpo, lo físico. Por eso que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, no nosotros, no nuestras propias decisiones, sino que los procesos que podamos vivir en Dios y en la obediencia, que aunque duela, yo pueda decir, Señor, mi fe debe estar parada en la roca que es ¿Y Cristo. sabes por qué pasa eso, Silvana? Porque hemos perdido un poco la espiritualidad. Claro. Hemos perdido la relación con Dios, la parte búsqueda con Dios. Por eso hoy en día tenemos muchos cristianos que lamentablemente son frágiles. O sea, cualquier problemita los sacude, los deja en depresión, los deja con crisis de pánico y están ahí, digamos, a la deriva. ¿Por qué? Porque son frágiles en sus emociones. Claro. No hay una búsqueda espiritual. Porque la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que están cansados, todos los que están sobrepasados. Por eso hoy en día, y eso se refleja también en las enfermedades, digamos, físicas. Hoy en día hay mucha gente con dolor de cabeza constantemente. Constantemente hay dolores de cuerpo que te cuesta, te levantas cansado. Duermes, pero igual te levantas cansado. Tu mente sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando y lamentablemente no hay un descanso. Entonces, ¿por qué razón? Porque no buscamos primero el reino de Dios. No buscamos lo espiritual, no buscamos la santidad de Dios, no buscamos todo lo que Dios tiene como beneficio en la búsqueda que yo voy a hacer cuando estoy en eso, digamos, en ese problema, en esa dificultad. Quiero yo solucionarlo.
Entonces, como yo quiero solucionarlo, me achaco todo el problema que hay detrás. Pero cuando yo dejo que Dios comience, Señor, mira, tengo este problema, esta dificultad, pero por favor, Señor, trata de aliviar mi corazón, yo quiero estar en tu presencia, te quiero adorar y quiero estar contigo. Busca orando al Señor, adorando al Señor. Claro. Y Dios va a comenzar a añadir también las otras cosas. ¿Te das cuenta? Exactamente. Por eso es necesario buscar primero el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Mateo 7, 24, 25 habla sobre la casa sobre la roca. Pueden venir vientos, pueden venir tempestades, problemas, dificultades, enfermedad, problemas matrimoniales y muchas cosas. Pero cuando tu casa, o en este caso nos indica mi vida, mi espíritu, y bueno, y debemos reconocer que cuando tú como cabeza de un hogar, ¿cierto? Como mujer de una casa, te mantienes firme, ¿cierto? La roca firme debe permanecer para sostener el movimiento. Es como cuando viene un terremoto a nuestros países, ¿cierto? Damos gracias a Dios que nosotros somos un país antiterremoto, podríamos decir. Sí, antisísmico. las construcciones. Las construcciones estamos... Pero que somos, sí, un país Sí, somos un país sísmico. muy sísmico, pero nuestras casas están preparadas para esta Exacto. circunstancia, ¿cierto? En otros países nosotros muchas veces nos da un poco de risa, bueno, y tristeza también cuando hay cosas que golpean muy fuerte, pero cuando dicen, hoy tuvimos un terremoto 5.7, para nosotros eso Es una cosa... es nada. Claro. Es nada, es como que fue, ¿cierto? Entonces, porque somos un país sísmico, pero somos un país que estamos preparados para eso. Exacto. Somos un país que las casas, habitaciones están preparadas, Y diseñadas con ese diseñadas, propósito. construidas Claro. para poder contrarrestar este movimiento fuerte que lo que quiere es mover nuestras casas, destruir. Y hemos visto como en otros países terremotos muy pequeños dejan una situación Una condición devastadora, crítica, casas, muchas veces muerte, que de verdad nos entristece mucho nuestro corazón. Asimismo es en lo espiritual. Mira que me saqué buen ejemplo. Sí, ¿eh? Castén, y yo me lo creo. Un buen ejemplo, porque nuestra vida espiritual es así. El movimiento fuerte va a llegar en cualquier momento. En cualquier momento. El ladrón cuando entra a robar y a hurtar no viene a decir, Silvana, hoy voy a entrar a robar a tu casa. Claro. Llega en cualquier momento. Pero cuando nuestra casa está firme, está en el espíritu, está en obediencia, estamos sometidos, estamos en el proceso, estamos siendo obedientes. Claro, puede doler, puede causarte tristeza, pero no hay nada que pueda remover, ¿cierto? Porque tú siempre vas a estar firme en la roca que es Cristo. Por eso no tenemos que ser personas cristianas que tengamos a Dios solamente como el que responde a mis necesidades, Claro. sino que tenemos que tenerlo como Señor. Cuando cambiamos ese concepto, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que es como, no sé, un amuleto. Dios pasa a ser como, ay, necesito de Dios, ay, voy y lo tomo, ¿verdad? O sea, alguien que va respondiendo todas mis necesidades, que en cierta forma está bien que lo haga en un principio, pero después, o sea, viene también una responsabilidad de parte tuya de buscarlo como Señor, de buscarlo como Rey, soberano, creador de esta tierra, y que nos va a dar, ¿verdad?, conforme a lo que Él sabe lo que es necesario para nuestras vidas. Porque, por ejemplo, yo no le puedo dar el automóvil a mi nieto que tiene 7 años, ¿verdad?, para que conduzca. No tiene la condición física, no está capacitado, no tiene el conocimiento. Claro. Y también estamos faltando a la autoridad de las leyes del tránsito de nuestro país porque no está capacitado para andar transitando en las calles. Sería una irresponsabilidad mía que mi nieto anduviera ahí manejando. Puede atropellar a alguien, puede chocar, puede hacer algo con consecuencias fatales. Entonces, cuando nosotros nos preparamos espiritualmente, es precisamente en medio de las dificultades, en medio del caos, en medio de la tormenta. Nosotros ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar de Dios. No solamente llamarlo para que cumpla mis necesidades. Señor, necesito el gas. Señor, necesito para cubrir mis deudas. Señor, necesito para que me traigas a mi marido, a mi mujer. No, Dios es mucho más que Es mucho una más que eso. respuesta, Claro. digamos, a tus necesidades.
Dios es el Señor de todo, por lo tanto, Él te va a ir capacitando, te va a ir entregando tu forma, tu carácter se va a ir formando y de esa forma vamos a tener una fe mucho más sólida y vamos a ser ejemplo para los demás. ¿Te das cuenta? Vamos a ser ejemplo para nuestra comunidad que dicen, oye, pucha, me gustaría ser como mi vecino que tiene una vida cristiana, tiene una relación con Dios. Cuéntanos tu secreto. Y yo sé, estoy seguro que más de alguien te va a preguntar cómo lo haces. Claro. Porque en medio de las dificultades, un hijo de Dios nunca va a andar triste. Siempre va a estar con su carácter firme, ¿verdad? No se va a andar riendo por la vida frente a los problemas, pero sí vamos a tener una mirada distinta, porque nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino que está en Dios. Exactamente, cuando nosotros vivimos esa instancia en que decimos, Señor, aquí no soy yo, mis propias fuerzas ya no dan más, me siento cansado, me siento triste, me siento atribulado, pero tengo la fe y la convicción que tú estás conmigo. Por ejemplo, diferentes claves de poder discernir, ¿cierto? Una espiritualidad así como vaga, como suelta, ¿Ya? a una fe bíblica basada en lo que Dios quiere para nosotros. Es, por ejemplo, en la espiritualidad suelta poder decir, yo siento. Nosotros no podemos sentir. Yo siento que Dios, no puedo sentir. La fe bíblica dice, la palabra de Dios declara. Porque lo que la palabra de Dios dice es lo que nosotros somos. Claro. Lo que la palabra de Dios dice es lo que yo necesito, es lo que yo anhelo, es lo que yo quiero, es lo que yo declaro y se lleva hecho en la vida real, ¿cierto? Entonces, en la espiritualidad suelta uno busca experiencias por emociones. Ah, no, es que hoy quiero sentir, es que no, Dios no es para sentirlo. O sea, sí lo podemos sentir físicamente, llorar, emocionarnos, pero eso no debe ser un sentir, sino que debe ser una vida en Cristo. Una convicción. Una convicción en Cristo, sino que Un decir, estilo de vida. yo quiero, Señor, hoy te sentí, hoy me hablaste, hoy fui a la... No sé, yo cuando me congrego el día domingo siempre estoy pendiente de decir, yo hasta hoy Dios me confrontó. Sí. Hay ¿Y sabes algo qué? que tengo, Mira, hay ahí, algo que mira, tengo que cambiar. tú diste en un punto, porque muchas veces a lo mejor alguien se está haciendo la pregunta, ¿cómo diferencio una espiritualidad con una emoción? ¿Cómo sé que soy un espiritualoide emocional? ¿Cómo me doy cuenta? Espiritualoide. Emocional. Sí. Porque hay muchos que son Sí, pues. que están ahí en la iglesia, Pero la iglesia ¡ay!, cristiana entiende ¿verdad? ese- Y reciben, y al otro día Es como nada. como que no quiero nada con la iglesia, o sea, no quiero nada con Dios, o sea, son muy cambiantes. ¿Y cómo te das cuenta tú? Rechazan la corrección Exacto. y la doctrina de Dios. O sea, no hay un compromiso más allá. Entonces ahí, por eso nos vamos a dar cuenta cuando son espirituales emocionalmente. Exacto. Porque según lo que están sintiendo en el momento, es su compromiso con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso muchas veces tenemos un pueblo, una iglesia que tiene asistencia que son flotantes, que no hay un compromiso real, que el pastor puede decir, mira, yo cuento con 100 personas, pero de esas 100, posiblemente 30 son los que van constantemente y están en todas. Necesitamos trabajar, no sé, cafetería, y ahí están en cafetería. Pero el otro flotante son más emocionales. Según lo que están viviendo, van a apoyar. ¿Cómo funciona? Y cómo funciona. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso nosotros necesitamos que usted entienda que cada uno de nosotros no tenemos que ser espirituales emocionalmente. Tenemos que tener una convicción clara de lo que Dios tiene para nosotros. Y que si viene la dificultad, enfrentar la dificultad con Dios. No con mis propias fuerzas. Si hay un momento de bendición, de alegría, de contentamiento, disfrútelo también y disfrútelo con Dios. Porque todas las áreas de nuestra vida, todas las emociones que podamos estar viviendo, si la confrontamos con Dios, vamos a tener mucha más bendición. Es que de cuando parte de Él. nosotros permitimos que Dios nos transforme, nosotros comenzamos a vivir una vida en Cristo. Si eso es lo importante. Porque si nos acostumbramos a llevar una religiosidad, ahí es donde nosotros entramos en formas y quedamos totalmente cuadrados. Porque no, es que esto es así, eso si no es así es de Dios, es que si no es así no es de Dios, es que si no lo hacen de esta forma, ¿quién a ti y a mí nos dice que puede ser de Dios o no? Por ejemplo, yo respeto mucho a mis hermanos pentecostales. ¿Quién dice que Dios no ame su forma de decir, nosotros las mujeres usamos solo falda? Bien, porque ellos sienten que su servicio a Dios es de corazón y es de su forma, ¿cierto? Claro. Pero ¿quién dice no que no?
si la mujer usa un pantalón? Entonces, ¿quién puede decir eso si la transformación solo la hace Dios? Dios es quien transforma nuestra vida. Dios es quien dice que nosotros somos. Por eso no tenemos que buscar experiencia. Debemos buscar transformación, aceptar disciplina, no estar centrado en el yo, en que yo es lo que yo quiero, en lo que yo digo. O lo que yo necesito. O lo que yo necesito, o en la forma que yo como pastor digo, es que mi denominación, es que en lo que como nosotros lo hacemos es, no, la otra iglesia no es. ¿Quién dice eso? Solo Dios lo sabe. Es una iglesia centrada en Cristo, claro, ¿cierto? No de emoción, sino que una iglesia santificada en su presencia. Porque muchas veces nos podemos ver fácilmente engañados en las formas y que creemos que porque la persona que usa faldita es más espiritual y la que usa pantalón no es espiritual, o al revés, es más espiritual la que usa faldita y la que... ¿Me entiende? Claro. Entonces, cuando nosotros estamos en santificación, estamos en transformación, estamos en disciplina, centrados en Cristo, en poder vivir nuestros procesos, oye, la presencia de Dios, ¿cierto?, nos demuestra que Él es para todos por igual. Mira, ¿cómo podemos, digamos, ver la diferencia entre un emocional espiritual o espiritual emocional versus una fe bíblica sólida? Romanos 10:17 habla precisamente que nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, no en la emoción. Claro. Ahí tienes un fundamento donde tú te puedes parar y decir, claro, yo estoy con una fe sólida. ¿Por qué razón? Porque mi fe está basada en la palabra de Dios, claro, no en lo que yo estoy sintiendo en el momento. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que entender muchas veces, que nuestra fe tiene que estar basada en lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Exactamente. En 2 de Timoteo 4:3-4 dice, oídos que buscan lo que agrada. Porque muchas veces nos queremos escuchar solo lo que nos agrada, pero no lo que nos confronta, ¿cierto? Entonces, hay mucha espiritualidad inspiradora, pero poca formación de carácter. Claro. Entonces, la fe bíblica no siempre, muchas veces es cómoda, pero sí es verdadera. Oye, ¿te has dado cuenta que nosotros pasamos y transitamos por situaciones de la vida cotidiana? Muchas veces estamos bien, digamos, a lo mejor con un trabajo estable, pero de pronto, no sé, algo pasó y la empresa donde tú estás trabajando quebró, ¿verdad? No pudo seguir avanzando, te despidieron. ¿Qué pasa con tu estabilidad económica? Se mueve inmediatamente. Se ve fracturada, claro, ¿verdad? Y eso puede traer consecuencias como en tu familia, no saber qué hacer, ¿verdad? Y la vida cotidiana es así. Muchas veces nosotros vamos a tener quebrantos en nuestra vida, pero cuando nuestra fe está confiada en la palabra de Dios, lo que dice que no me va a faltar nada, que las aves del cielo tienen para alimentarse, un hijo de Dios con mayor razón. Porque yo no le voy a dar piedra a mi hijo, claro, en vez de pan. En vez de pan, claro. ¿Te das cuenta? Entonces yo, como soy un hijo de Dios, yo solo tengo que esperar. El mundo alrededor nuestro se nos puede estar cayendo a pedazos. La empresa donde trabajo se cayó a pedazos, donde estoy con inestabilidad económica. Pero todo eso te puede ayudar a que formes tu carácter y que tu fe se vaya aumentando, y tu medida entonces va a aumentar también. Por lo tanto, vas a tener una más dependencia de parte de Dios que más de lo que tú piensas, lo que tú puedes producir como ser humano. Entonces ahí está verdaderamente la fe bíblica sólida. En cambio, un espiritual emocional, claro, dejó de trabajar, lo despidieron, quebró, que dice, se le fue el mundo encima. Se me fue el mundo encima, claro, y llora y cae en depresión y que no me hablen más. No, si te voy a dar un trabajo, mira, acá hay una oportunidad de trabajo, no, pero no es lo que no es lo que yo ganaba, no es. Entonces lloran y lloran y lloran. Entonces, ¿te das cuenta? Son formas distintas de enfrentar la vida. Claro, en forma distinta de enfrentar la vida, con claves prácticas sólidas de poder cuidar esta fe, ¿cierto? Palabra diaria, no solo usted lee la palabra en la casa, usted busca de Dios en la casa, tiene tiempo de oración en la casa,
o simplemente te conformas a lo que recibes en la iglesia. Ahí es un punto importante. Cómo mi fe se mantiene sólida, ¿cierto? En el camino, en las dificultades, en la vida, es poder buscar de la presencia de Dios, tener tiempo de oraciones, conocer qué es lo que Dios quiere contigo, saber qué es lo que Él quiere hablarte, Él quiere conversar contigo. Si Él es nuestro papá. Tú decías, yo a mi hijo no le podría dar mayor responsabilidad, ¿cierto?, de la que no le corresponde. Así Dios es también con nosotros. Él debe tener una intimidad con nosotros. Nos detenemos a preguntarle, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿por qué estoy viviendo esta circunstancia? Entonces, uno de los puntos importantes para un cristiano de poder tener una fe sólida es la palabra diaria. Por eso no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Congréguese, busque del Señor, reciba enseñanza, reciba dirección, reciba corrección. Porque Exacto. eso nos va a ir Sí, educando. muchas veces esquivamos un poquito, Claro, y nuestra fe se mueve por lo mismo y no es Exacto. culpa ni del pastor, ni del líder, ni de nadie. Es porque usted no quiere ir más allá con el Señor, porque la oración que usted o la palabra que usted no aprende, no recibe, no la declara. Yo ayer mismo, cuando conversaba con esta niña, que vivimos un gran milagro en menos de horas, No sé, sí. ¿cierto? De horas durante el día. De verdad que una de las cosas que yo le dije, pongámosle un nombre, María. Ya, siempre ponemos ejemplo de nombre, María. María, si tú no te llenas de Dios, si tú no buscas de Él, no te congregas, tú no aprendes y no dejas capacitarte, ¿cómo tú vas a enfrentar estos momentos? Es como ir al ejército. La persona que va al ejército, va a una guerra, no puede llegar y tomar un fusil que no sabe manejar. O un arma que no sabe manejar. Él tiene que tener una práctica, decirle, este fusil funciona de esta forma para cuando venga el enemigo poder disparar o defenderse. Esta área espiritual es lo mismo. Si tú no te capacitas, ¿cómo vas a tener las armas para poder enfrentar al enemigo cuando viene a atacarte? En depresión, en tu mente, con necesidad, en tu economía, en tu parte espiritual. No tienes cómo defenderte. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer es saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque cuando yo lo sé, yo lo declaro. Recuerda que el enemigo no puede leer tus pensamientos, pero sí lo que tú declaras. Oye, y sabes tú que es muy difícil identificar a los espirituales emocionales. Claro. Es difícil porque tú dices, bueno, ¿será de verdad está haciendo esto? Porque levanta la mano como porque todos. Levanta como todo, canta Ora como como todo. todos. Y vengan a recibir, pasen acá al altar, al púlpito para orar por usted. Y ellos pasan, ¿te das cuenta? Pero, ¿dónde yo me doy cuenta? Porque, o sea, visualmente, claro, está cumpliendo, o sea, está haciendo parte. Pero al otro día, cuando, no sé, alguna circunstancia le puede pasar, ya no quiere ir a la iglesia, ya quiere dejar a Dios de lado, sí. Ya no quiere estar viviendo, y si te le mandan un WhatsApp, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy preocupado por ti, y no contesta, es porque algo ya está pasando, sus emociones se movieron, y no hay una fe sólida. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es necesario que podamos entender que la vida lamentablemente tiene así, está dulce y agrasa a la vez, o sea, dulce y amargo. Exacto. Tenemos las dos, ¿verdad? Todos los días vamos a tener situaciones de mucha alegría y alguna noticia que te puede entristecer, ¿verdad? O te puede llevar por otro camino, no sé. Todos los días vamos a tener algo distinto. Entonces, ahí es donde tenemos que ver y demostrar que no somos espirituales emocionales, sino que tenemos una fe sólida, que seguimos a Cristo indudablemente, independiente de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Exactamente. Muchas veces la economía de los países puede mover a la gente. Tenemos el caso de nuestro país. ¿Cuántos países están con incertidumbre económica que han migrado para nuestro país? ¿Verdad? Y así también otros países como Estados Unidos están llenos de migrantes, ¿verdad? Porque la gente se desespera, la gente no haya que hacer.
trata de buscar soluciones. ¿Por qué razón? Porque no están conectados con Dios en la parte espiritual. Por lo tanto, todo lo que está a su alrededor los mueve y quieren, no, yo quiero estabilidad. Yo quiero tener tranquilidad para mi familia, para mí, para mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan en otros países, en otros lugares, se van, se cambian, con todo lo que implica eso. ¿Cuántos casos hemos conocido de gente que ha venido caminando de su país hasta el nuestro, pasando pero atrocidades, Corriendo todos los riesgos. todos los peligros que pueda conllevar? Pero si esa persona tuviera fe, tuviera convicción en Dios, no importa lo que está pasando a tu alrededor o con la economía que está pasando en tu país, Dios nunca te va a fallar, independiente de lo que esté pasando a tu alrededor. Dios siempre va a estar ahí para socorrerte. Solamente tenemos que tener una conexión con Él. Exactamente. En Gálatas 5, 22, 23 dice, el fruto valida la fe. Entonces, cuando nosotros nos dejamos hacer todo esto que estamos conversando, yo comienzo a dar un fruto. Y ese fruto conlleva, ¿cierto?, el respaldo de Dios. Ese fruto conlleva a que me valida mi fe, que yo estoy avanzando, ¿cierto? Estoy avanzando con lo que Dios está haciendo en mí. El fruto hace que mi fe sea fuerte, que no sea débil, que en el momento de la tormenta nada lo puede mover. Dios nos ha llamado para ser espirituales, ¿cierto? No espiritualoides, como dijo Román, sino o espirituales sin raíz, sin algo estable, sin algo, ¿cómo podríamos decir la palabra de raíz? ¿Una convicción clara? Una ¿Puede ser? convicción clara, sino que tenemos que ser hijos firmes, ¿cierto? Maduros, llenos del Espíritu de Dios. No todo lo que se siente espiritual también viene del Espíritu Santo. Entonces, no podemos ser hijos espirituales sin dar una raíz profunda, y eso es el fruto. Por eso dice, el fruto valida tu fe. Ahora, ¿puede una experiencia emocional o espiritual reemplazar mi convicción o mi fe? ¿La puede reemplazar? Mira, lo que hablábamos algún tiempo atrás, puedo tener una experiencia emocional, ¿verdad? Donde hay convencimiento de mi pecado. Por ejemplo, si nosotros lo llevamos a lo personal, alguien que haya tenido problemas con el alcohol o que haya tenido problemas en su familia y que de pronto llegó a su casa y no hay nada, se fueron todos y quedaste solo, ahí hay una experiencia emocional. ¿Te das cuenta? Vas a la iglesia y quieres decir, sí, me equivoqué, fallé, Señor, y hay una experiencia emocional fuerte, ¿verdad? Esa experiencia yo la puedo transformar en una convicción también. ¿Por qué razón? Porque en esa emocionalidad que tuve en un momento determinado, porque cada uno de nosotros hemos llegado, lamentablemente, la gran mayoría, el alto porcentaje de los cristianos, ha llegado a la iglesia por alguna necesidad, ¿verdad? Por alguna necesidad tanto emocional como también física. Entonces llegamos y vivimos esa experiencia. Y justamente el pastor que estaba predicando habló del hijo pródigo y me llevó la palabra y, oh, sí, Señor, perdóname. Y hay una experiencia emocional ahí. Pero que no se quede ahí tu experiencia, sino que comienza a caminar, a dar pasos de fe, a prepararte, a capacitar tus conocimientos para que tus propios argumentos se vayan derribando y vayas teniendo también ahora un complemento de la palabra de Dios en tu vida para que tus propios argumentos se vayan derribando y vaya entrando la palabra de Dios en tu vida. Que eso te va a ir fortaleciendo finalmente para que cuando vayas a enfrentar la dificultad, ahí puedas encontrar la sanidad. Muchas veces encontramos la restauración en nuestra familia, encontramos también que mis emociones están mucho más fortalecidas, claro, ¿verdad? Que no cualquier problemita me va a sacar de la iglesia, todo lo contrario, me va a fortalecer porque mi carácter ya está cambiando, está dando pasos de fe. Exactamente. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo,
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso hace que nosotros podamos ser hijos seguros, hijos, ¿cierto?, sin temor, hijos que podamos levantarnos en autoridad, en obediencia. Y como siempre decimos que nuestra fe, no una fe en emoción, sino que una fe establecida, pueda impactar a otros. Porque problema, si ustedes le dijeron venga a Cristo porque sus problemas se le van a solucionar, es una mentira del diablo. Porque los problemas y las dificultades, las situaciones complicadas van a estar siempre. Ahora, ¿por qué Dios nos quiere capacitar de esa forma? Que nadie nos engañe, ¿cierto? Que estemos conformes a lo que Cristo tiene para nosotros. Porque problemas y dificultades los vamos a pasar todos los días, pero un hijo de Dios parado en la roca, ¿cierto?, que es firme, ¿cierto?, que no se mueve, usted va a encontrar la salida y las herramientas para enfrentar estas situaciones. Claro, por eso nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones, digamos, de emoción. Por ejemplo, cuando yo también me he emocionado, pero también hago que mi fe vaya creciendo. Por ejemplo, en una iglesia, en algún momento determinado, alguien va enfermo. Claro. Y el pastor resulta que oró por esa persona y la persona recibió la sanidad. Ahí uno se emociona y dice, wow, vi el milagro. Si esta persona vino con una dificultad física, por ejemplo, y resulta que ahora yo lo veo caminar. Esa parte es una emoción que yo estoy sintiendo. Muchas veces hay personas que han llegado que han tenido la experiencia de vivir y han querido quitarse la vida. Y como última oportunidad, última instancia han llegado a la iglesia y uno se emociona y uno dice, wow, mira qué problema está pasando esta persona, pero no se está dando cuenta de todo lo bueno que tiene a su alrededor. Porque muchas veces la gente, ¿qué es lo que pasa? Se concentra tanto en su problema que no ve todo lo que vende, la bendición que está a su alrededor. Es tan profundo la dificultad, la emoción que está estancada, la dificultad que ellos ven emocional, la depresión es tan fuerte en su vida que no hay como escapatoria. Dicen, no, de aquí no hay otra solución. La única solución, quitarme la vida. Entonces, cuando esas personas llegan a la iglesia, uno comienza a conversar con ellos, uno se emociona también. Dice, wow, qué tremendo cómo el enemigo en su mente le juega, pero una tremenda mala pasada. Mala pasada que ellos dicen, no hay otra solución sino que quitarme la vida. Qué tremendo. Tremendo, y uno se emociona. Entonces ahí tiene que salir la otra parte, la fe sólida, y decirle, no, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el control sobre nuestras emociones, que nosotros tenemos el poder aquí en la tierra y en el cielo para amarrar y desatar. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú comienzas a activar tu fe, cuando tú comienzas a motivar a otro a que su fe vaya creciendo y vaya tomando otra forma y no sea solo algo emocional de lo que está viviendo, sácalo de esa emoción, sácalo de eso para que tenga una convicción clara en Cristo Jesús y comienza a llamarlo y al otro día llámalo y dile, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. ¿Cómo te sientes hoy? Mira, hoy tenemos un día bonito, hermoso, y comienzas a compartir la fe sólida a otro que la necesita. Exactamente. Oye, de verdad que cuando nosotros sabemos de que Dios nos está pidiendo esta fe sólida, no por emoción, sino que por un arrepentimiento genuino, tenemos que también entender que Dios después nos viene a buscar. O sea, y la palabra dice en Mateo 7, 21, 22, 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, claro, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Después dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro. Dice, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste es que estamos viviendo sería ese momento. Una iglesia que confronta una espiritualidad falsa. Por eso te digo, y va a llegar ese momento en que por eso es mejor, mira, nosotros, y bueno, es reiterativo, pero nosotros lo vemos en nuestro ministerio, cuando el pastor nos dice, si usted tiene que arrepentirse, vivió una situación, su pecado, hágalo. Es preferible hacerlo a quedarte con ese pecado escondido, guardado, esa dificultad, ese problema. Ríndete al Señor
y confiésalo. Claro. Y pide perdón a Dios. Dios es grande y misericordioso para hacerlo. Porque yo no quiero vivir este momento cuando dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nunca hubo un arrepentimiento porque genuino. no hubo un arrepentimiento genuino, no hubo un cambio de mentalidad. Entonces, cuando nosotros vemos que eso es lo que Dios nos pide, porque equivocarnos va a ser todos los días. Fallar, podemos fallar todos los días, pero tenemos la gran oportunidad de parte de Dios de poder rendirme y decir, Señor, perdóname, perdóname, porque de verdad no hay justo. Sí. Entonces, yo no me quiero encontrar con este versículo bíblico. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Claro, por eso la experiencia tiene que ser más allá de lo que mi emoción está viviendo. Sí. Tiene que haber una convicción clara. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido lo que tú estás viviendo en este minuto? Quizás te encontraste con este podcast y encuentras que el tema te ha llevado a algo especial. Bueno, coméntanos. Si nosotros pudiéramos ayudarte, lo vamos a hacer. Sí. Contestando tu pregunta, tu inquietud y haciendo comunidad para que juntos podamos llevar adelante lo que Dios quiere para nuestras vidas, que es una vida de propósito, una vida genuina en la fe, no en mis emociones, lo que yo estoy sintiendo, porque mis emociones pueden estar jugando momentos muy inquietantes que al final no te pueden llevar a nada, porque la mujer lamentablemente las emociones son muy fuertes, muy frágiles, ¿verdad? El hombre también, a veces estamos contentos y al segundo estamos enojados. ¿Te das cuenta? Nuestras emociones. ¿Quién dijo eso? No, los hombres y las mujeres es una verdad. ¿Y por qué? Porque no hay algo genuino. Exacto. Me sacaste de lo que estaba hablando, ¿viste? Y lo genuino dice en Gálatas 5:22, dice, más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Entonces, demos ese fruto, ¿cierto? Que nuestro espíritu pueda hacer que cuando nos equivoquemos, cuando fallemos, decir, Señor, necesito dar este fruto. El fruto conlleva que tu fe sea una fe firme, una fe sin movimiento, una fe que sea establecida. El fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Puedo yo estar sintiendo alguna emoción, verdad? Tengo mi fe sólida, tengo mi convicción en Cristo, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero orar. ¿Puedo estar pasando esa realidad en mi vida? Bueno, usted se para ahí y dice, como David decía, oh alma mía, alaba a Jehová. Esto es carne. Recuerda que somos un orden, espíritu, alma, cuerpo. O cuerpo, alma y espíritu. Claro, si tú no llenas tu espíritu de Dios, muy difícil que tu alma pueda buscar así fácilmente de Dios y da la orden a este cuerpo que ya Dios no es necesario, que no es importante, que no tengo ganas, que porque de nuevo, que todo eso. Entonces yo creo que una de las cosas es llenar nuestro espíritu. Ahí está el fruto del espíritu, ¿cierto? Es buscar todo lo que nos da el Señor. Porque finalmente cada cristiano, ¿por qué somos cristianos? Somos distintos. Pero ¿por qué somos cristianos nosotros? Otro podcast. Bueno. Sí. ¿Por qué somos cristianos nosotros? Hoy está bueno el título. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque nosotros tenemos una esperanza eterna, ¿verdad? De vivir junto a Cristo. Y ahí vivir junto a Cristo, ¿qué es lo que tiene con nosotros? ¿Qué conlleva eso? Una relación constante. Entonces, si nosotros estamos reclamando que estamos, 3 horas de reunión y todavía no termina. Aunque fueran 10. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar después la eternidad si estamos reclamando, digamos, 2, 3 horas de congregación, de estar ahí en la iglesia, de edificarnos? Después vamos a estar viviendo una eternidad. Por lo tanto, si tú estás con esa disfunción, digamos, selectiva en decir, ¿por qué tanto? Hoy día no quiero orar, hoy día no quiero ir a la iglesia. Es válido sentirlo. Es válido sentir que en un momento ya no quiero ir. Pero oblígate a ir, esfuérzate a ir. Esfuérzate, claro. Esfuérzate, porque ahí es donde... ¿Y qué es lo que es un esfuerzo? Es dar un poquito más allá. Exactamente. De donde ya mis fuerzas ya no están,
ahí hago un esfuerzo. La Ya fuerza. voy a hacer un esfuerzo de ir. Exacto. Y Dios comienza a llenarte en la iglesia, comienza a fortalecerte, comienza a ¿Cuánto hemos entregar una llegado palabra de cansados? aliento, motivado, Claro. aunque esté con dolor de cabeza, voy igual, Señor. Y ahí Dios te restaura tus emociones, tu cuerpo, todo se ve transformado. ¿Por qué? Porque hiciste un esfuerzo de ir. Exactamente. No te ¿Cuántos quedaste. testimonios hemos visto? Hoy vengo cansado del trabajo y me voy renovado. Examinemos nuestra fe no para condenarnos, no para decir, con este podcast usted pueda decir, hoy no, ¿qué es lo que está pasando? No, sino que examínese para que usted no pueda hacer, sino no por condenarlo, sino que por darle, por darle la oportunidad de poder revisarnos interiormente y poder madurar y seguir creyendo a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es bueno estos temas que son tan interesantes, digamos, lo que nosotros estamos tratando de hacer, acercar también esta palabra. A lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿de qué están hablando estos chiquillos? ¿De qué están hablando? Igual me llama la atención, pero necesitas una relación. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia, necesitamos una relación con Dios, ¿verdad? Uno no va a la iglesia a ser amigo, no va a hacer, digamos, fraternidad. Claro. Es que no está mal hacerlo, pero uno va a buscar una relación con Dios. Como consecuencia vas a tener una familia en Cristo. Claro. ¿Te das cuenta? Pero que no sea el fin ir a ser amigos, ¿verdad? A tener algo, una experiencia distinta. No, si usted va a la iglesia, vaya a vivir una convicción, una fe en Dios, para que su vida vaya transformándose día a día, vaya teniendo experiencia sólida con el Señor y también con la palabra de Dios, que es la que finalmente me va a llevar por el camino que Dios quiere que tú comiences a transitar. Por eso la palabra de Dios dice, lumbrera es tu palabra en mi camino. O sea, es como una linterna que va alumbrando en medio de la oscuridad. Cuando se corta la luz, ¿qué es lo que uno hace? Agarra una linterna y va viendo el camino. Así es la palabra de Dios. Cuando hay oscuridad en medio nuestro, no vemos salida, no vemos algo donde poder encontrar una luz. Nosotros tomamos la palabra de Dios, que es nuestra linterna, nuestra lumbrera, y nos va a ayudar a encaminarnos para encontrar el propósito de finalmente en nuestra vida. Pero ¿cómo lo consigo eso? Con mi relación con Dios. ¿Te das cuenta? No con una experiencia emocional, espiritual, sino que va mucho más allá. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Cuando Dios se transforma en nuestro estilo de vida, no es difícil. No es difícil buscarlo, no es difícil sentirlo, no es difícil congregarse, no es difícil adorarle. No, nadie tiene que estarte obligando, diciendo, levante sus manos, adore a Dios. No, porque hay un corazón que está rendido, hay un corazón que está agradecido de lo que Dios hace, ¿cierto?, por nosotros. Y saber que por tu propia decisión, porque Dios no obliga a nadie, ¿cierto?, por tu propia decisión vas a ser bendecido tú, tu familia, tu casa, tu generación. Entonces, cuando Dios se transforma vida en mi vida, ya nadie tiene que obligarte a nada. Claro. Eso nace netamente del Oye, corazón. ¿y Jesús apelaba más a las emociones o a la obediencia? A la obediencia, todo el rato. Exacto. Todo el rato a la obediencia. De hecho, él fue alguien muy obediente. digamos, Extremadamente obediente. ¿por qué? Porque en algún minuto cuando él quedó solo, porque mientras más buscas de Dios, más te acercas a la cruz, más solo te vas quedando, ¿te das cuenta? Entonces él tenía sus discípulos, tenía multitudes, que alimentó a 5.000, ¿verdad? O sea, imagínate, 5.000 personas entregando un mensaje, pero en la intimidad él se reencontraba con sus 12, ¿verdad? Y mucho más allá, él estaba solo y decía, quédense acá, yo voy a ir a orar con el Padre. Y ahí, en esa privacidad, en esa relación que tenía con el Padre, le dijo precisamente, sus emociones, ¿qué le decían? No quiero pasar esto. Mi emoción en ese minuto, ¿qué es lo que le hizo sentir? Transpirar, que su sudor fuera de gotas de sangre debido a la presión que estaba viviendo en ese minuto, debido al estrés que estaba viviendo, porque él sabía lo que venía. Entonces, su emoción podría haber dicho, ya, no, hasta aquí nomás, ¿para qué tanto? Claro. Y no se hubiese cumplido el propósito. Pero él dijo, no, más pasa de mí esta copa. Esta copa, claro. ¿Te das cuenta? O sea, hubo una obediencia más que una emoción. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tratar de entender,
que mis emociones me pueden llevar a una muy mala decisión que me va a perjudicar. Pero cuando tú eres obediente a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la palabra te va enseñando a través de tus pastores, de tus líderes, de la iglesia, es ahí donde va a ir fortaleciéndote tu fe y ya no vas a ser un emocional espiritual, sino que vas a tener una fe sólida y en la cual te va a llevar finalmente a tu propósito real de lo que Dios te ha llamado. Exactamente, arrepentirnos genuinamente delante del Señor, que nuestra fe sea inconmovible, que sea una fe que nada lo cambia, que nada lo mueve. Es un cambio de mente, un cambio de dirección, y Dios siempre nos habla a tiempo. Entonces, cuando Dios no habla a tiempo, uno dice, no, aquí yo tengo que cambiar de dirección, tengo que buscar la dirección correcta, ¿cierto? Y permitir que en nuestro corazón Él pueda habitar, ¿cierto? Es poder cambiar lo que a Dios no le gusta y que saber que ya no somos dueños de nuestra vida, sino que Dios es dueño de nosotros. Por supuesto. Así que ahí usted, bueno, y sabe algo bien interesante, usted también puede suscribirse en nuestro podcast, ¿ya? Para que le dé a la campanita y, por supuesto, de esa forma, cuando haya una nueva intervención como la de hoy, usted también sea el primero en recibir este nuevo, digamos, programa que vamos a tener muchas veces que nos van a enseñar para que podamos desarrollarnos como hijos de Dios. La idea es poder compartir con ustedes la fe cristiana, es poder conversar, que usted esté en su casa y pueda opinar con nosotros y pueda a lo mejor también escribirnos algún testimonio. Recuerde, primero metanoia, cambio de mentalidad, arrepentimiento y luego esta fe inconmovible. Claro, pero va a ir desarrollando todo este tema porque estamos llegando ya a la parte final, Silvana. Ahí la parte espiritual se ve afectada muchas veces con las emociones. Por eso tenemos que, a lo mejor somos reiterativos en todo esto, pero es necesario que podamos encontrar la convicción en Dios, Silvana. Claro. Y eso lo vamos a encontrar a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es un arma que usted la puede utilizar para que su vida sea transformada y también para que otro sea transformado. Así es. ¿Te das cuenta? Por eso de doble filo dice la palabra de Dios. Así es por eso que nosotros estamos preparados para poder creer al propósito de Dios, creer para que somos llamados, creer para lo que Dios tiene preparado para todos nosotros, para nuestra familia, para tu propósito, para tu llamado, pero cada día ir, ¿cierto? Mirándonos y poder arrepentirnos y poder llevar una vida espiritual, no de emociones, sino que una vida espiritual llena de Dios. ¿Tú crees que hoy en día hay muchos cristianos o creyentes que confunden las emociones con la parte espiritual? Por supuesto que sí, porque es prácticamente casi lo mismo. Nosotros decimos, tú dijiste hace un rato, no, a veces es difícil distinguir a una persona emocional porque hace lo mismo que todos. Adora, ora, cierra los ojos, hace lo mismo. Entonces, pero ¿cómo nosotros podemos distinguirlo? Es en el proceso. Wow, porque en el proceso es donde se muestra el carácter. ¿Y cómo es el proceso, Silvana, para que nuestros amigos puedan entender? El proceso a veces es difícil, es cuando te confrontan, es cuando te dicen esto no está bien, esto tienes que cambiar, esto tienes que mejorar, esto es lo que Dios quiere, esto es no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Entonces, cuando Dios nos confronta de alguna forma en lo que, no sé, yo pongo ejemplos porque cada uno de nosotros nos podemos mover en distintas áreas dentro del ministerio, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero cuando uno tiene la capacidad de poder decir, sí, Señor, aunque me duela, aunque me cueste, lo voy a obedecer, claro. Es porque sabemos que hay un carácter formado que te cuesta, pero te sometes a Dios, te cuesta, pero eres obediente. ¿Y qué crees tú que le cuesta más a los cristianos, a las personas, a los creyentes comunes y corrientes? Carácter. Sobre todo cuando hay que obedecer, ¿o no? Sí, pues por supuesto que sí. Ahí es donde cuesta más y ahí es donde nuestras emociones se van, y ahí o toma la algo que no te haya toma gustado, la decisión de retroceder, o toma la decisión de decir, sí, acepto, debo cambiar y avanzo. ¿Pero qué hace la mayoría? Retrocedo o me voy a otra iglesia donde no sean tan confrontativos como en este lugar. Pero ¿verdad? Lo confrontativo es sano a veces. ¿Sí? Es liberador, sí. Es sano, liberador, porque hay tantas áreas dentro de nuestro corazón que nosotros no sabemos que las tenemos, sino que
¿cómo se llama? Que nos damos un corazón abierto al Señor. Por supuesto. Por eso tenemos que estar siempre ahí vivos para entregar lo que Dios tiene para nuestra vida, porque muchas veces nosotros podemos ser un puente para otra persona que está pasando alguna necesidad, está pasando alguna dificultad, y nosotros vamos a llevarlos a ese propósito, y nuestras vidas pueden ser muy útiles. Por eso el poder del testimonio, Silvana, que puede ayudar a muchas personas. Exactamente, el poder del testimonio es lo más importante, porque el poder del testimonio habla más que tu boca, habla más de lo que tú puedas demostrar, porque el testimonio que está en tu vida, en tu familia, en tu casa, predica más fuerte a Jesús. Sí, pero ¿cómo lo puedo, digamos, Dios a mí me ha llamado con un propósito, ¿verdad? Hemos vivido una experiencia que muchas veces puede ayudar. Y en ese sentido, mi testimonio puede ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Por lo tanto, yo ya tengo un recorrido. ¿Te das cuenta? Y una opción para poder decir, oye, no es difícil, se puede. Claro, yo lo pude hacer. No pude hacer. Entonces, ahí es donde uno dice, mira, no es por emoción, es por convicción. Por carácter. Y por carácter. Si yo lo pude hacer, yo creo que tú también lo puedes hacer. Mira, tú tienes que vivir el proceso. Deja que Dios comience a obrar en tu vida. Llénate de la presencia de Dios. Adora a Dios. Ven a la iglesia. Aprende lo que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú te vas alimentando y vas tomando de la mano a esa persona que le cuesta caminar, entonces tú lo vas a empujar, ¿verdad? Para que pueda encontrar entonces ese camino tan especial, que no es vivir una espiritualidad emocional, sino que va a tener una fe sólida. Y es rico después sentir y decir, mira, lo que ha logrado esta persona, y yo también fui parte de esto, porque Dios me utilizó para que otros puedan encontrar ese propósito en su vida. Exactamente, así que de verdad que es un llamado tremendo a que nos podamos examinar por dentro, por dentro, Sí. ¿cierto? Y podamos pedirle al Señor que nos restaure cada día, que nos perdone cada día, ¿cierto? Porque nos equivocamos todos los días y sabemos que Dios está ahí atento a escucharnos, a decirnos, somos hijos y nosotros tenemos que ver a Dios Exacto. como un padre. Ahí está, pues sí, de todas maneras. Muchas veces, mira, yo en una oportunidad, Silvana, porque todos pasamos por situaciones en las cuales nos vemos confrontados lamentablemente con la vida, y a veces tomamos pésimas decisiones porque pensamos que estamos bien, porque muchas veces no nos dimos cuenta que fuimos más emocionales que tener una convicción clara. Entonces, cuando Dios está ahí en tu vida, pero tú no te das cuenta, es cuando comenzamos a retroceder, ¿verdad? Y lamentablemente muchas iglesias no nos ayudan precisamente a confrontarnos. ¿Por qué razón? Porque también por mantener el número, por mantener la gente, no hablamos y no confrontamos. Claro. El pecado, no confrontamos que la persona se arrepienta. Por lo tanto, muchas veces tenemos evangélicos o cristianos que son muy superficiales. Por eso tenemos una gran cantidad de personas que se va de la iglesia o que son transitorias. Claro. Que están ahí flotando de un lugar a otro porque no hay una convicción clara y están de una iglesia, esta no me gustó, me voy a otra, mira, esta está más llamativa, vamos de nuevo para allá. Y así están cambiando constantemente de lugar en lugar y no teniendo una raíz sólida. No teniendo una raíz en la cual tú digas, mira, pese a todas las dificultades que puedan haber, porque cuando uno ve al amigo, ¿cuándo verdaderamente ve uno al amigo? En los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles, Exacto. ¿verdad? Es lo mismo en la iglesia. ¿Cuándo uno ve al cristiano de verdad? Cuando hay problemas en la iglesia, porque en cada iglesia igual hay dificultades. Exactamente. Que de pronto, no sé, la economía no está bien, los recursos no han llegado como corresponde, o alguien cometió algún pecado, o algún Ahí escándalo. es donde se ve todo lo... Y ahí se ve. Porque muchas veces, no, yo de aquí me voy. Y se van. Pero hay otros que son hijos y se quedan, Claro. independiente de lo que haya pasado. Bueno, juntos solucionemos.
Y ahí se ve la fe sólida. Ahí se ve que no son solo emoción, sino que también hay una convicción de estar con el hombre de Dios, de estar con los líderes, de confrontar el problema y la dificultad, pero enfrentémoslo juntos, hagámoslo de forma correcta para que Dios bendiga no solo nuestra vida, sino que nuestra comunidad, nuestra iglesia se vea bendecida por Dios. Exactamente, avanzar, creerle al Señor, porque tu fe va a poder sostener la fe de otros y así podemos expandir al reino de Dios el nombre de Jesús y la fama de Jesús. Por supuesto, ya. Usted está compartiendo, está dando la campanita, se ha suscribido. Bueno, si lo está viendo por primera vez, suscríbase para que cada vez le llegue un nuevo podcast con un tema distinto. ¿Y cuál es su comentario? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Se ha sentido identificado? ¿Ha sido un creyente emocional, espiritual o tiene una fe sólida? Bueno, cuéntenos su experiencia a través de los comentarios y nosotros vamos a estar gustosos de leerlo y también compartir con ustedes porque queremos hacer comunidad. Este Fuego Cruzado tiene ese propósito de que podamos juntos ayudarnos y de esa forma traer temas tan interesantes que a usted le puedan ayudar. Por lo tanto, nosotros estamos ahí para que usted nos comente y nos diga su experiencia. Silvana, yo no sé si tiene algunas últimas palabras. Nada, contenta para de que despedirnos ya. Contenta de que este Fuego Cruzado la gente se pueda ser parte de nosotros. Dele a la campanita, sea parte de Fuego Cruzado, comente con nosotros, entréguenos su testimonio, a lo mejor su opinión. Nosotros todo esto lo hacemos con mucho respeto para poder tener esta comunidad con ustedes acá en nuestro podcast. Muchas gracias entonces, Silvana, y a ustedes también. Y nos vemos en otra oportunidad, en otro Fuego Cruzado. Bendiciones.